Hoy desde la heladería más popular del cantón Argao, les voy a presentar a Federico y a Lucas Hofreuter. Ellos han creado un negocio desde cero con el valor y la calidad de un negocio de millones. Mira la entrevista. Buenos días. Gracias por esta oportunidad que me han brindado. Excelente, les agradezco mucho que me estén apoyando en este proyecto. Y quería mostrarle a mi audiencia lo que ustedes han creado desde cero. Sí. Una maravilla. Yo quiero que pongas en contexto a la gente de dónde estás para que ellos entiendan cuál es o qué fue todo lo que tú hiciste para crear esto que vemos hoy en día hecho realidad, que es Chelate. Bueno, ¿Tú vives en dónde? Explícales. nosotros vivimos acá en un pueblo muy chiquito en Suiza, en el cantón de Algovia. Y hace un tiempo, tuvimos la idea eso fue en el año 2015, tuvimos la idea de empezar con un nuevo emprendimiento. O sea, vuelvo y les repito a ellos. Tú vives en Suiza. Aquí hay temperaturas de menos 10 grados. Más o menos. Hemos llegado a los menos 15 y hasta un poco más. Sí. Y tu negocio se trata de vender helados en los Alpes. Sí, un poco así es el tema. En los Alpes suizos. Cuéntame, o sea, ¿qué se te pasó por la cabeza cuando tú estabas pensando en hacer esto? Porque es muy fácil si yo vendo helado en Dubái o si yo vendo helados en Barranquilla. Sí, España. En España, 35 grados de temperatura. Pero es que estamos a menos 10 grados. ¿Qué se les ocurrió? Bueno, básicamente amamos el helado, ¿no? Esto ya lo heredé en su momento en la Argentina. Argentina es un país que se toma mucho helado. Casi en cada esquina hay una heladería. Y la idea era traer o seguir con esa costumbre de tomar helado en Suiza. Y básicamente en un pueblito donde nosotros estamos, donde hace mucho frío, quisimos empezar esta experiencia. Me decías que empezaste en el 2015. 2015. Y fue producto de una casualidad, en realidad, porque nosotros no estábamos, yo estaba por mi trabajo, estudié finanzas, y lo que se dio es que, claro, salíamos de un restaurante y queríamos comer helado y no había ninguna opción por él. No había ninguna opción casi en Suiza en ese momento. Y menos en una región tan, en el campo donde nosotros estamos. Y ahí nació la idea con mi esposa, Florencia. Ella fue enseguida, vimos un lugar que no es acá donde estamos hoy, sino era más chiquito, y dijimos, vamos a empezar ahí. Así como una fantasía empezó, se hizo realidad. Bueno, tú tenías tu trabajo aquí en Suiza, tu empleo fijo, ¿cierto? Sí, tenía empleo, finanzas. Un ingreso fijo mensual. Un ingreso fijo mensual. Un ingreso con el cual pagabas tus gastos fijos y de pronto dejar todo esto que te daba seguridad por subirte a este sueño de vamos a ver qué va a pasar. Bueno, básicamente ahí fueron varias cosas, ¿no? Primero, eso que yo siempre me gustó esto del helado. Segundo, que ya estaba un poco cansado de la relación de dependencia. Para mí fue, básicamente no es que eso sí dije, hoy así empezamos, sino que me fui interiorizando de las posibilidades, qué se puede hacer. Como todo, uno va tomando confianza cuando va conociendo el producto, va conociendo lo que se puede hacer. Pero si las necesidades de la gente, si las demás personas querían hacer lo mismo que tú, Sí, compré un helado después de una comida. sí, un poco eso, pero siempre hay una cuota de riesgo muy grande, porque una cosa es lo que otros te dicen
y otra cosa es lo que otros van a hacer. No, pero lo hacemos, entonces ahí se inició todo, ¿no? Has convertido a Chelati en un negocio familiar. Aquí sentado a tu diestra vemos a Lucas, tu hijo. Él está involucradísimo aquí en el negocio, pero no solamente aquí en Gift Over Freak, también está en Laufenburg, está en los eventos, en los catering. Cuéntanos un poco acerca de Estamos en otros lugares, en Göttingen estuvimos ahora. Sí, no, básicamente es una cosa con mi esposa, ¿no? Que ellos todavía eran más chicos, no había mucho. ¿Cuántos años tenías tú, Lucas, cuando 12, empezaste? 13. Es decir, comenzaste en tu plena adolescencia. ¿Qué te tocaba hacer en aquella época en el negocio? En la caja o con servicio, pero tampoco tan. Bueno, en esa época estabas en la escuela, no podías estar tan presente en el negocio. Te tengo una pregunta, Lucas. Chelati tiene el helado artesanal más rico del cantón Aargau. Cuéntame, ¿cuál es el secreto? ¿Qué los diferencia a ustedes de los demás helados? Bueno, nuestra ideología está acá, bueno, del otro lado, por dicho, que es el arte italiano, De acá un poquito más cerca de la cámara. Eso. que es el arte italiano, la cualidad suiza y el touch argentino. Que el arte italiano, que mi papá fue todos los fines de semana, fui a Milano a aprender el arte de cómo hacer helado de donde nació, de los italianos, donde nació. Y es un proceso muy lento, con muchos detalles y que le tenés que dar mucha pasión. Es un arte hacer helado. Y no cualquiera le da ese detalle y ese tiempo. Es un tiempo que se tiene que tomar y que está detrás de mucha pasión. Después la calidad, nosotros tomamos nuestra leche de un campesino acá cerca suizo local. Y todos nuestros ingredientes son de la mejor calidad. O sea, es fácil decir eso, pero acá en Suiza es fácil conseguir los ingredientes de alta calidad, pero no todos lo hacen. Y después el touch argentino son nuestras ideas, nuestro trabajo duro en nuestra habilidad de poder adaptarnos a situaciones difíciles, como ahora que estamos en tiempos fríos, De invierno, y hacemos nuestras propias creaciones, así que a veces nacen de la nada, y eso es el touch argentino que le da a nuestro helado un sabor único. En la época de invierno tenemos algunos productos de aquí de la región, por ejemplo, la calabaza. A mí me sorprendió muchísimo encontrar en la vitrina el helado de calabaza y delicioso, dulcecito, sabe mucho a calabaza. Cuéntame acerca de esta maravilla de producto. ¿De qué se trata? ¿Qué contiene? Porque a mí me encantó, me dejó enamorada. Sí, tratamos de adaptarnos al gusto de la gente. Acá, por ejemplo, que en invierno por ahí no quiere tomar un helado sorbeto de frutilla, por ahí no todos, y más quieren un helado de canela, y les da más el sentimiento de la Navidad, del invierno y de cualquier cosa. Y también hacemos el helado de panettone, del pan dulce. Panettone, para los que no lo conocen, es el pan típico navideño italiano de esta época y ustedes los han colocado dentro del helado. Cuéntame, explícame cómo hicieron. Y son muchas cosas que tienes que experimentar. Estás probando hasta que tenga el gusto a panettone. Claro, no es exactamente el gusto a panettone en forma de helado porque es frío, pero hay que probarlo, es riquísimo. A mí me gusta mucho. Y después tenemos el helado de Lebkuchen, que es la torta navideña suiza, que es con los condimentos de la torta navideña suiza, que también canela. Después también tiene otro condimento que ahora en el momento no sé decirlos en español. Eso que es como una estrellita. Exacto. El anís. El anís, sí, que tiene el canela, anís, tiene cacao, tiene muchas cosas. Y también trozos de la torta en sí, en el helado. Hablemos del siguiente producto estrella de Chelati, que es la hamburguesa. Cualquiera puede hacer una hamburguesa.
por ahí hay un payaso que hace hamburguesas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué contiene la hamburguesa de Chelati? Yo la he probado muchísimas veces. Me encanta el sabor porque sabe a carne, no sabe ni a plástico ni a cartón. Sabe a carne. La carne tiene su jugo, es jugosita y te deja un sabor, una satisfacción de haber comido una carne, una hamburguesa de verdad. Cuéntame cuáles son los ingredientes de esta maravilla. Sí, la hamburguesa, como dijiste, la carne es increíble. Se llama Black Angus. Es acá de Suiza, de Berla. Es un lugar donde quedan las vacas, ahí Black Angus. Y también tiene que ver con la salsa, por ejemplo, que la hacemos casera, la hace mi mamá. La salsa de la hamburguesa, que es una receta nuestra, es un secreto. Y también con, por ejemplo, el pan, que es un pan que también con de nuestra propia receta de papa, que lo hacemos hacer acá en la panadería local, que está acá a 500 metros, y con también nuestra propia receta. Maravilloso. Eso es lo que hace nuestra hamburguesa tan rica. Yo también no puedo parar de comerla. Sí, yo siempre la elijo. Bueno, también tenemos otros platos, otras recetas como la comida tailandesa y tenemos también otros productos argentinos. Las empanadas, sí, empanadas argentinas, hay un poco de todo. Y yo me he vuelto adicta a un postre argentino que me encanta. No, los alfajores. Sí, los alfajores de maicena, dulce de leche y maicena. Que son una creación de tu padre. También está involucrado aquí en este negocio. También tu hijo menor Santiago y tu esposa, y así se completa toda la familia aquí en el negocio. Hubo una época en que no fue tan un camino de rosas, también tuvo espinas, que fue la época donde tu padre se enfermó, Lucas. Tuviste que estar al frente junto con tu madre, con tu hermano, y afrontar esta situación. En alemán esto se llama Herausforderung. Te están sacando de aquello que tú conoces, que es lo esperado para ti, y comienza una nueva etapa en tu vida. Háblenos un poco acerca de aquella época, que no fue tan fácil. La primera vez que se enfermó fue más especial porque vinieron por ejemplo, la hermana de mi mamá, mi tía o mi tío, su hermano vinieron a ayudar también. Y yo fui cada vez que pude después de la escuela en los eventos y skating, que fui con mi tío, a veces solo me llevaba un amigo que se llama Mike. Él también hacía los eventos y de vez en cuando me llevaba a mí con el auto porque yo no podía conducir. Tenía, no sé, 15 años, 14 años. Esta situación me recuerda una frase que dice, si alguna vez te sientes contra la pared, derrumba la pared. Creo que esto fue lo que les tocó hacer ustedes, de pasar esta situación limitante. Lucas, ¿alguna vez te hice esta pregunta? ¿Cómo se siente trabajar con papá? Y como cualquiera se imagina trabajar con el papá, hay discusiones, pero es normal. Yo acá me siento cómodo y no es como que, por ejemplo, cuando no te en un trabajo normal con tu jefe que no te sentís apreciado, vos podés hablar con él, es tu papá. No hay algo que cuando pasa algo o cuando hay que discutir algo o cualquier cosa, vos podés hablar bien frente a frente con él. Eso es la diferencia, que con un jefe que a veces mejor te quedas calladito, mejor no decís nada, o también puedes estar al mismo nivel o a veces adaptarte. Y es eso, también claro, hay discusiones y también hay días donde está todo tranquilo. Pero eso es lo bueno de trabajar acá, familia, porque si hay que solucionar algo, se soluciona y se va frente a frente. Y eso es lo bueno. Enseguida, y en la casa. Y claro, en casa. Federico, en un principio las creaciones eran tuyas, pero ahora él también está creando. Pues bueno, él fue incorporando sus ideas y hasta hoy vamos siempre, cada año incorporando nuevos gustos, nuevas ideas, nuevos productos también,
como por ejemplo el praliné, chocolate con helado adentro, que es una cosa que nunca se había visto. Cada día nosotros lo hacemos. Federico, un consejo que tú le puedas dar a mis clientes, a las personas que van a ver este video, que también quieren comenzar su propio negocio. Lo primero es que se tengan confianza, ¿no? La confianza es algo muy importante. La paciencia es también muy importante. Eh, Básicamente, el decir, bueno, voy a empezar algo, pero también no empezar así no dejando todo, sino ir de a poco. Los tiempos no son nuestros tiempos. Los tiempos son de Dios y hay que saber esperar. Hay que saber esperar. Nunca se sabe cuándo es el momento. Nunca se sabe si el momento, si va a ser, por ejemplo, ahora hablando de cosas materiales, si vamos a tener un éxito al principio, si vamos a tener un éxito después de determinados meses, si van a ser años. Yo lo empecé el negocio, pero después veo el éxito que él lo hace. Esta frase que has dicho, yo la he visto en ti en una época donde no fue tan fácil. Tú tuviste que esperar a que tu cuerpo tuviera un proceso de sanación y luego sí volver a empezar desde cero nuevamente. Y ahora se ha vuelto todo esto en un éxito, en número 1, etcétera. Yo quería ponerme bien y sabía que por algo había pasado todo eso. Y lo acepté. Lo acepté como algo como que tenía que pasar para que pasen otras cosas. De pronto tú tenías que retirarte para que él entrara oscuro de tiempo. Por ejemplo, Que él entrara de lleno y creara, por ejemplo, algo así, claro, porque por ahí él no hubiese entrado en el negocio, si no hubiese pasado eso. Hay muchas cosas que uno a veces no entiende en el momento, pero después sí las va entendiendo. Cambiando un poco de tema, ¿qué es lo nuevo que viene para el 2025, para Chelati? Las nuevas creaciones, las nuevas ideas. ¿Qué nos trae de nuevo Chelati? Bueno, hablando solo acá, yo quiero incorporar nuevos gustos más para el verano o para primavera. Gustos especiales que acá en Suiza todavía no se conocieron, a ver cómo van a reaccionar. Y después, no solo hablando de este negocio, también la idea es expandir. Estamos en eso y sí, que estar presentes en otros lugares por nuestro lado. Eso es la idea para el 2025. Estamos presentes, pero básicamente tener más presencia en las ciudades. Exacto. Marcel, Todos esos pueden ser lugares que estamos. Queremos hacer un tipo de franquicia, ¿no? Que alguien por ahí está interesado y nosotros, interesado en hacer algo así, ponerle en Zurich. Entonces nosotros le armamos todo el negocio. Sí, básicamente, ¿cómo funciona una franquicia, no? como una franquicia. Excelente la historia de vida de Chelati, sus principios, la información que nos están dando a todos los que queremos arrancar con algo nuevo y agradecida con ustedes dos por este momento. Bueno, gracias a vos también por estar presente, digamos, en las vidas de otras personas, ayudándolos y que puedan encontrar tal vez ideas o tal vez un poco de motivación para que puedan realizar, digamos, sus sueños, ¿no? Así es. Les deseo muchísimas bendiciones en este nuevo proyecto. Bendiciones para ti, Federico, para ti, Lucas, y toda la familia.